La semana pasada hice una encuesta. Pregunté cuál de estos modelos preferirían comprar entre el Samsung Q65C, el Hisense U6K, el TCL C645 y el LG Nano 77, bien sea en versión con panel VA o en versión con panel ADS. El Samsung sorprendentemente ganó, mientras que el LG Nano 77 con panel VA quedó en la penúltima posición. Ya he comparado antes al Nano 77 contra el U6K y el C645. Voy a retomar estas comparativas y entonces voy a retomar con el ganador, que sería el Samsung Q65C a la izquierda y el casi perdedor Nano 77 a la derecha. Ambos son televisores LCD con panel VA. Ten presente que el Nano 77 en algunos tamaños como 65 pulgadas y 75 pulgadas se consigue con panel ADS, mientras que al Samsung en todos los tamaños se consigue con panel VA. La tecnología de retroiluminación del Samsung sería LED Edge, mientras que la del LG sería LED directa. Ninguno tiene Full Array ni atenuación local. Y hasta ahora, como puedes percibir, la cantidad de brillo es notablemente más alta en el Samsung, especialmente cuando el contenido tiene alto rango dinámico. Pero en rango dinámico estándar, como es el caso de esta escena que te estoy mostrando en este momento, las diferencias en cuanto a brillo no se distancian mucho entre sí, por lo menos en la práctica. Aunque con algunos modos de imagen sí se sigue percibiendo esa diferencia, por supuesto, a favor del Samsung. Y otro aspecto que debes tener en cuenta es que en rango dinámico estándar con el LG tendrás más modo de imagen en comparación a cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Voy a retomar los resultados con contenido en alto rango dinámico. Por cierto, debes saber que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En este caso voy a mostrarte las capacidades en cuanto a saturación de color con esta escena en particular, y como ves en el Samsung los resultados son terribles si decidieras incrementar la saturación de color a la máxima capacidad, mientras que en el LG no se ven tan mal. Por lo menos esto es con esta escena. Pero por ejemplo con otro tipo de escenas, como es el caso de esta, los resultados en el Samsung no lucen tan terribles, pero sí siguen luciendo demasiado exagerados y realmente no es que se perciban bien. Mientras que en el LG, digamos que en este caso sí que le ayuda a incrementar a la máxima capacidad la saturación de color. No te estoy diciendo que incrementes la saturación de color en ambos modelos a sus máximas capacidades, solamente te estoy mostrando de lo que son capaces en esta área, teniendo en cuenta que el Samsung cuenta con tecnología de color Quantum Dots y el LG con tecnología de color NanoCell. Pero como es costumbre, voy a retomar a los valores de fábrica en cada modo de imagen, porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder percibir lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. La cantidad de brillo en el Samsung en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico es indiscutiblemente mayor, y a muchas personas les gusta más ese aspecto. Y además los colores en el Samsung lucen más saturados y también más vivos. Pero hay quienes prefieren la naturalidad y precisión de los colores que puede mostrar el LG, así que aquí es cuestión de gustos. Pero en cuanto a brillo, gana el Samsung. El rendimiento en escenas oscuras es algo de lo que muchas personas tienen miedo al comprar un televisor LCD LED de gama baja, o en este caso de gama media baja, especialmente cuando no cuentan con un tipo de retroiluminación que tenga atenuación local. Recuerda que en este caso ninguno de ellos cuenta con atenuación local y obviamente no tienen Full Array como tecnología de retroiluminación. Los resultados pueden variar mucho dependiendo de cada modo de imagen. Aquí por ejemplo en el modo de imagen Filmmaker en el Samsung el resultado es peor porque se muestra mayor intensidad del efecto clouding. También incrementa en el LG un poco esa intensidad, pero como en el LG hay menor cantidad de brillo, entonces en algunos modos de imagen la cantidad de efecto clouding no es tan terrible, mientras que en el Samsung con algunos modos de imagen la cantidad de efecto clouding es muy mínima y para nada molesta.
También puede variar un poco dependiendo de cada escena. El nivel de detalles sí es cierto que suele ser un poco mejor en el Samsung en la mayoría de ocasiones, pero eso también se debe al hecho de que cuenta con mayor cantidad de brillo. Aunque en el LG el nivel de detalles no es que sea terrible, porque también me parece que es bueno, simplemente que colocándolos así lado a lado, el nivel de detalles en el Samsung será mejor, pero asimismo la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad suele ser también un poco mayor. En algunos casos sí se percibe notablemente, y tal vez para algunas personas exigentes en esta área pueda resultar algo levemente molesto, pero para otras tal vez no tanto. Y para decrecer la intensidad del efecto clouding en ambos modelos tendrías que decrecer la cantidad de brillo. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. El resultado en sí entre ambos televisores es prácticamente igual. El contenido con 720p lo muestran de una buena manera con muy pocas partes pixeladas, pero a partir de 1080p o Full HD el trabajo es realmente muy bueno con nada de partes pixeladas, pero el resultado no se asemeja a un 4K. Pero con 1440p sí el resultado se asemeja mucho a un 4K nativo en ambos modelos. Y además debes tener presente que cuando el contenido tenga por ejemplo 480p o menor resolución, el resultado simplemente va a ser terrible, tanto en estos como en cualquier otro televisor 4K. Y por supuesto el resultado en 4K lo van a mostrar de una forma muy buena cuando el contenido pueda alcanzar de forma nativa esa resolución. La uniformidad de colores grises en el Samsung es mejor, puesto a que como percibes muestra menor intensidad del efecto de pantalla sucia, aunque en el LG ese efecto no es que sea terrible. Y a la hora de ver contenido con mucho color, como por ejemplo deportes, el efecto de pantalla sucia en el Samsung pasará prácticamente desapercibido. En el LG también en la mayoría de escenas, aunque en algunas sí que se puede llegar a percibir, aunque sea un poco, aunque nada molesto. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es decente, siendo levemente mejor en el Samsung debido al hecho de que tiene mayor cantidad de brillo. Los ángulos de visión en ambos modelos serán terribles, lo cual se debe al hecho de que tienen paneles UVA, por ende los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. Aún así, me he dado cuenta que la gran mayoría de personas siguen prefiriendo televisores LCD LED con panel UVA, especialmente por lo que tiene que ver con el mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a uno con panel IPS o ADS. El manejo del movimiento cuando decides observar contenido a través de aplicaciones de streaming que tengan muchos movimientos rápidos o escenas con barridos de cámara, y que también aplica cuando decidas conectar por ejemplo un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI, considero que el resultado es bueno en ambos modelos. No es perfecto porque con la mejoría digital se pueden observar leves artefactos, pero desde mi punto de vista no se convierten en algo molesto. Además, la mejoría digital que se alcanza con este parámetro de ajustes de claridad de imagen en el Samsung y el TrueMotion en el LG ayuda a decrecer notablemente el molesto efecto conocido como Jutter o efecto de vibración, aunque la mayoría de cinéfilos muy probablemente no preferirán la mejoría digital. En cuanto al área gaming, debes saber que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. La frecuencia máxima es de 60 Hz en 4K. También por supuesto tienen modo juego, el cual debes activar bien sea de forma automática cuando un videojuego esté en curso o lo puedes hacer también de forma manual. El activar el modo juego además te permitirá acceder a estas game bars con diferentes funciones, siendo la más relevante los modos de imagen que proveen, puesto que con cada elección la configuración gráfica cambia notablemente en cuanto a brillo y colores, especialmente con los modos de imagen deportes, en donde los papeles se cambian con colores más apaciguados y naturales en el Samsung y colores más saturados por parte del LG. El Samsung además tiene otros modos de imagen, en este caso diría que el Samsung gana por tener un poco más de variedad en esta área, aunque el LG también hace un buen trabajo en términos generales, excepto por la cantidad de brillo que sigue siendo menor.
Pero también es cierto que en cuanto a colores con cada uno de estos modos de imagen, los resultados pueden variar mucho dependiendo de la escena como tal. Por ejemplo, aquí priman los colores rojos y en este caso, por ejemplo, con el modo de imagen deportes, en el Samsung se sigue percibiendo resultados muy saturados y no tan naturales como se vieron con el videojuego pasado. Los tiempos de input lag no se ven afectados sea cual sea el modo de imagen que escojas dentro de la Game Bar, pero si apagas el modo juego sí que se van a afectar de forma negativa. Yo te diría que en esta área ambos modelos rinden muy bien y probablemente la mayoría de gamers quedarían satisfechos con estos resultados. El rendimiento general en ambos modelos considero que es bueno en cuanto al manejo del movimiento activando el modo juego. La calidad gráfica también en general es buena, simplemente recuerda que con el Samsung tendrás colores un poco más vivos y mayor cantidad de brillo, mientras que con el LG tendrás colores un poco más naturales y se supone que la tecnología NanoCell se encarga de mostrar mejor precisión de colores, pero aún así, como vi en esa encuesta, la mayoría de personas siguen prefiriendo los colores que proveen los televisores Samsung con tecnología de color Quantum Dots. En cuanto al rendimiento, con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras y ocasionalmente movimientos rápidos, el resultado entre ambos modelos es bueno en general, pero sí es cierto que se puede llegar a percibir en algunas escenas algo de efecto ghosting, aunque es realmente muy leve y desde mi punto de vista no se convierte en algo molesto, a menos por supuesto que seas increíblemente exigente en esta área, pero recuerda que son televisores de gama media baja y no le puedes pedir mucho. Pero sí es cierto que probablemente un televisor LCD LED con panel IPS mostraría menor intensidad del efecto ghosting, pero notarás mucha mayor intensidad del efecto clouding, lo cual realmente sí sería algo muy molesto. Hasta aquí entonces te puedo decir que ambos modelos en esta área gaming rinden muy bien. De acuerdo a la gama a la que pertenecen, recuerda que de mi punto de vista son gama media baja. No cuentan con tecnologías gaming avanzadas, pero con el modo juego el resultado mejora considerablemente, tanto con la PlayStation 5 como también por ejemplo con la Xbox Series X. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, excepto en la parte baja de la pantalla en donde en el Samsung se calienta considerablemente, mientras que en el LG la temperatura se mantiene más o menos uniforme en toda la pantalla, sea como sea en ninguno de ellos sentirás un calor exagerado al acercarte a ellas. En cuanto al área gaming, debes saber que estos son sus controles remotos, One Remote para el Samsung y Magic Remote para el LG. El diseño es considerablemente diferente, desde mi punto de vista es más ergonómico al agarre el One Remote del Samsung y además se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el Magic Remote del LG utiliza 2 baterías desechables AA, pero puede que sea más funcional el Magic Remote del LG porque se puede hacer scroll y aparecer un cursor en pantalla y ambos tienen por supuesto botón para micrófono para darles comandos de voz. El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, propio de esta marca, mientras que el del LG es WebOS, también propio de esta marca. La fluidez a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos, adelantar y retroceder es buena en ambos modelos, siendo levemente mejor en la mayoría de ocasiones por parte del Samsung, porque en el LG a veces sí se tiende a ralentizar o a trabar en algunas ocasiones, lo cual es algo un poco molesto, mientras que en el Samsung no se traba tanto o no se ralentiza tanto. Y además cuando quiero acceder al menú de configuraciones en el Samsung siempre es mucho más rápido, mientras que en el LG muchas veces se traba o se ralentiza considerablemente y eso sí que resulta algo increíblemente molesto y en algunos casos un poco estresante, así que ten en cuenta mucho este aspecto en cuanto a la fluidez del sistema operativo en caso de que no seas muy paciente. Mira todo ese tiempo que se tarda el LG en acceder al menú de configuraciones para cambiar parámetros en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros, mientras que en el Samsung siempre será mucho más rápido. Las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo, son relativamente amplias, aunque no tan amplias como la Play Store de Google. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país.
En cada modelo se podrían instalar archivos externos, pero con la extensión correspondiente a cada sistema operativo, es decir que no les puedes instalar archivos APK porque el sistema operativo de ambos modelos no es Android. Además, el proceso para instalar archivos externos para aplicaciones es algo tedioso. Hasta ahora he descubierto cómo hacerlo en los Samsung, pero en los LG puede resultar algo muy tedioso y no he podido descubrir la manera certera de poder lograrlo. Aún así, las aplicaciones externas en ambos sistemas operativos desarrolladas por terceros son muy pocas. En ambos modelos la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring es posible automáticamente. Casi que cualquier smartphone puede detectar los televisores de forma muy rápida. La diferencia principal es que el Samsung es además compatible con la función conocida como Multiview, la cual para muchas personas puede resultar muy útil. Mientras que en el LG ni Multiview, ni Picture in Picture, ni pantalla superpuesta están disponibles, solamente está disponible la función compartir pantalla y también funciona muy bien al igual que en el Samsung. En cuanto a navegadores de internet, cada sistema operativo tiene el propio, es uno solo. Digamos que el del LG es un poco más funcional y se compenetra muy bien con el Magic Remote, y además tiene esta función de visualización de TV para en una pantalla ver lo que tengas conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web. En ambos se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas, con el Samsung tendrás dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y la opción para conectar entradas compuestas. Con el LG tendrás lo mismo, excepto en que la ubicación de las entradas cambia considerablemente y además no tiene la opción para conectar entradas compuestas ni directamente ni a través de un adaptador. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos. La potencia en la teoría es la misma, de 20 watts. El rendimiento es realmente muy similar, es en cuanto a nitidez muy bueno, pero sí debo decir que percibí levemente mejor el resultado por parte del LG, como si pudiera lograr un poquito más de potencia o como si pudiera soportar un poquito más de altas frecuencias y como si se pudieran percibir un poco más los bajos, aunque la diferencia realmente no es muy grande. Si no eres muy exigente y si los vas a usar en una sala relativamente pequeña o una habitación no muy grande, probablemente con ambos sistemas de sonido quedaré satisfecho, pero si eres exigente o quieres una experiencia mucho más envolvente, en ambos casos sí o sí necesitarás de una barra de sonido, aunque sea económica, pero que venga con subwoofer incluido. Al final te voy a dejar con la comparativa de estos sistemas de sonido para que más o menos percibas las diferencias y te puedas hacer una idea de cómo podrán resultar en la vida real. Como punto final, quiero decirte que obviamente el Samsung es ganador en la gran mayoría de cosas. Tiene mayor cantidad de brillo, tiene mayor capacidad en cuanto a saturación de color y logra colores más vivos. Tiene un rendimiento en escenas oscuras que con algunos modos de imagen puede resultar mejor, aunque el LG en esta área también se desempeña bien. Tiene mejor fluidez del sistema operativo, lo cual puede ser muy importante para la gran mayoría de usuarios. Yo te diría que el LG solamente gana un poco en cuanto a sonido, aunque no por mucha diferencia, y en el hecho de tener el Magic Remote, aunque a algunas personas el Magic Remote les puede resultar un poco incómodo y preferirán el One Remote del Samsung. La encuesta que hice no miente, la mayoría de personas siguen prefiriendo los televisores Samsung, así de simple. ¿Cuál modelo escogerías tú? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world.
could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color. For we are bound by the color. The sacred union of our every thought and emotion. The sacred union of our every